Hemos dejado pendiente la parte de optimización. Ya vimos la sesión anterior que se divide en dos partes, la optimización con restricciones y la optimización sin restricciones. Vamos a abordar primero lo que sería la optimización con restricciones. Vamos a presentar algún problemita y vamos a ver cómo podríamos, digamos, plantearlo para, digamos, tener una forma de trabajo general. Después vamos a platicar cómo sería la solución de estos problemas, por ejemplo, con tecnología. Bueno, entonces, en este problema, por ejemplo, se nos pide encontrar la distancia más corta del punto 2 menos 3, 1 al plano de ecuación z igual a 2x más 5y menos 3 igual a z. Bueno, lo primero vamos a identificar pues quiénes serían las funciones objetivo y quién sería la función de restricción. Vamos a llamarle f a la función objetivo y a g a la función de restricción. Y estos problemas pues vamos a saber que se resuelven con dos condiciones, ¿no? La primera condición es una condición de tipo vectorial que nos dice que el gradiente de la función objetivo va a ser lambda veces el gradiente de la función de restricción. Esto porque en este problema hay una restricción, ¿sí? Los problemas de varias restricciones pues nos dirán otra condición vectorial. Por el momento, este problema contiene solamente una restricción. Esta restricción es que el punto de coordenadas x, y, z cumpla esta ecuación, ¿no? Bueno, entonces nos pide encontrar esta distancia. Entonces, la función objetivo va a ser la función distancia del punto x, y, z al punto 2 menos 3, 1. Eso se obtiene con una raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes a x, y, z al punto 2 menos 3, 1. Es decir, raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado más z más menos 1 al cuadrado. Esta va a ser la función distancia. Y por lo pronto esta es la que vamos a entender como pues la función que nos surge de manera natural de interpretar literalmente lo que sería este enunciado. Después veremos que esta función objetivo podremos cambiarla por otra función objetivo alterna, ¿sí? Pero eso lo comentaremos después, ¿no? Entonces, la función de restricción va a ser que el punto de coordenadas x, y, z pertenezca al plano, y eso hemos visto que lo podemos escribir como g de x, y, z igual a 2x más 5y menos 3 menos z igual a 0. Es decir, esta función la convertimos en una función de tres variables e igualada a 0. Bueno, todo esto es lo que ya estamos interpretando. ¿Quién es la función objetivo? ¿Quién es f? ¿Quién es g? Y la función de restricción va a ser g de x, y, z igual a 0. ¿Sí? Eso lo habíamos dicho. Bueno, entonces, ¿cómo se interpretan estas cosas? Ahora, aquí. Bueno, pues, por ejemplo, si f es mi función objetivo, pues, ¿cómo derivo esta función? Por ejemplo, con respecto de x para obtener el gradiente de f, pues va a ser esto, o sea, digamos, esto lo puedo ver como este subradical elevado a la 1 medio, también esto lo puedo ver como una potencia, ¿no? Nada más que la potencia va a ser 1 medio, entonces baja el 1 medio, ¿sí? Aquí no anoté el 2 abajo, y luego derivada de todo lo de adentro con respecto de x, pero entonces sale un 2 que multiplica a todo este factor. 2 por x menos 2, todo esto elevado a la 1, ¿sí? Y luego derivada de lo de adentro, pero eso es derivada de x menos 2 con respecto de x, eso se convierte en 1. Entonces, con el 2 del exponente y con el 1 medio del radical, se cancelan estos dos y solamente queda la expresión x menos 2 sobre este radical. Ya no lo escribí todo, lo puse como este puntito, ¿no? Este puntito amarillo. Aquí
Derivando esto, pero ahora con respecto de y, pues es también abajo el mismo radical, pero ahora arriba va a quedar y más 3. Y similarmente, al derivar esto con respecto de z, pues ahora va a quedar z menos 1 en el numerador. Esto entonces, según nuestra condición vectorial, va a ser lambda veces el gradiente de g. Bueno, entonces va a ser lambda, precisamente la derivada de g respecto de x, pues es 2. La derivada de g respecto de y es 5. La derivada de todo g respecto de z es menos 1. Entonces, aquí una de las cosas es que se va a tener una igualdad entre dos vectores, ¿verdad? Y se va a tener esta condición que nos da la función de restricción. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántas ecuaciones estoy teniendo en este sistema? Bueno, por ejemplo, si me fijo en la de gradiente de f igual a lambda gradiente de g, pues tengo una ecuación por la primera componente, la segunda ecuación por la segunda componente, la tercera ecuación por la última componente, ¿no? Entonces, de esta igualdad vectorial tengo 3 ecuaciones y tengo una ecuación adicional que es la que me da la restricción. Entonces tengo 4 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tengo? A ver, pues detenga el video a ver si puede decirnos cuántas. Bueno, la idea es que entonces uno diga, bueno, pues a ver, las cosas que no conozco, pues son las coordenadas x, y, z del punto que deben cumplir esta condición, el punto donde tengamos la distancia mínima. Pero también resulta que lambda es una incógnita más. Pero está bien porque tenemos 4 ecuaciones, contando esta, con 4 incógnitas. Las 3 primeras incógnitas son las más importantes, la x, y, z, y la incógnita adicional es lambda. A esa lambda le llamamos multiplicador de Lagrange, ¿no? Y en un problema cualquiera de multiplicadores de Lagrange, por ejemplo, cuando tenemos más restricciones, pues debemos de incluir, por ejemplo, más funciones de restricción y debemos de escribir, por ejemplo, al vector gradiente de la función objetivo como una combinación lineal de los gradientes de las funciones de restricción, todas las que haya. Entonces, por ejemplo, si hay dos restricciones, hubiéramos aquí escrito gradiente de f igual a lambda 1 gradiente de g1 más lambda 2 gradiente de g2. Si tuviéramos 5, pues escribiríamos lambda 1 gradiente de g1 más lambda 2 gradiente de g2, etcétera, así hasta llegar a lambda 5 gradiente de g5, ¿sí? Y entonces, pues uno se da cuenta de que, por ejemplo, esta es nuestro esquema general para resolver estos problemas. Ahora, de aquí, por ejemplo, pues, ¿qué tipo de ecuación sale? Por ejemplo, la primera ecuación es igualar todo esto, aquí hay un radical abajo, es todo este radical, igualado a la primera componente, es decir, 2 lambda igual a x menos 2 sobre el radical. La segunda ecuación, y más 3 sobre este radical igual a 5 lambda. Y luego z menos 1 sobre este radical igual a menos lambda. ¿Sí? Y la última ecuación, pues esta ecuación, ¿no? La ecuación de la restricción. Entonces estos sistemas, por ejemplo, aquí remarco que el radical está bastante feíto, está difícil escribir, ya está largo escribirlo, ¿no? Más con este apuntador que tengo aquí, ¿no? Es difícil escribir gradiente de algo, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme cambiarle el grosor a la línea, déjenme borrar esto, y para que vean que, por ejemplo, bueno, pues a ver, escribir el radical, y luego, por ejemplo, escribir x menos 2, ya se vuelve bastante tedioso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ok,
Entonces, pues no. Vamos a ver que, por ejemplo, esto podríamos ver que tuviéramos un sistema de los que vamos a conocer nosotros como aquellos sistemas del tipo sálvese el que pueda, ¿no? Porque no hay métodos, por ejemplo, fáciles, inmediatos, que nos permitan resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, porque mis incógnitas también van a aparecer pues como que al cuadrado, ¿no? Como que estas no tienen palabra de honor el sistema que tenemos aquí. En los sistemas, por ejemplo, como los que se ven en el álgebra lineal, bueno, pues no hay problema porque todas las incógnitas vienen en potencias 1, pero aquí no hay palabra de honor, ¿no? Aquí, por ejemplo, pudiera haber sucedido cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podríamos abordar este tipo de cosas en forma general. Entonces, lo vamos a dejar esto pendiente. Simplemente lo que quiero que se vea es que el número de ecuaciones y de incógnitas tiene que complementarse entre dos cosas, entre la condición vectorial y la condición de restricción. Bueno, vamos a ver otro detalle más. Vamos a señalar, por ejemplo, cómo es que vamos a poder resolver estos problemas. Vamos a utilizar un, un artificio que hemos construido en la calculadora y que es, por ejemplo, lo que conoceremos como un script. En los scripts vamos a escribir esto literalmente, ¿no? Por ejemplo, es como un acordeón. Escribir un acordeón. Por ejemplo, aquí estoy poniendo optimización con varias restricciones, método de los multiplicadores de Lagrange, eso lo escribo tal cual. Y luego, por ejemplo, voy a ver que aquí voy a tener instrucciones medio raras, ¿no? X por Y por Z se asigna a F, ¿no? Bueno, aquí yo, por ejemplo, mi función de objetivo, pues no es esta, ¿verdad? No es X por Y por Z. Aquí mi función de objetivo es esta F, que sería una raíz cuadrada de etcétera, etcétera, ¿no? Y se dice aquí que, pues bueno, si tengo varias restricciones, está sujeta a las restricciones G1 de X, Y, Z igual a 0, G2, etcétera, ¿sí? Y aquí se ponen estas restricciones, ¿sí? Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea, que es, por ejemplo, parte de una cuestión que viene en la calculadora, ¿sí? Bueno, no viene, hay que teclearlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tienen dos restricciones, que una es x más y más z menos 4 se asigna a G1 y x menos y menos z menos 3 se asigna a G2, ¿no? Y entonces, después seguimos escribiendo y dice la condición vectorial indica que el gradiente de la función objetivo es una combinación lineal de los gradientes de las funciones de restricción, ¿no? Esto es como un apunte que uno haría en una libreta, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos poner un sistema como este. Por ejemplo, para la primera coordenada, pues sabemos que tenemos que derivar la primera coordenada de f e igualarla a lambda veces la derivada de la primera coordenada de g, ¿sí? Si hay más restricciones, pues bueno, se pone lambda 2 por la derivada de la segunda restricción con respecto de x, etcétera, ¿no? Cuando se deriva respecto de y, pues nos fijamos en las segundas coordenadas. Cuando se deriva respecto de z, nos fijamos en las terceras coordenadas, ¿sí? Bueno, ok, entonces parece que este es un apunte muy interesante que podríamos hacer con la calculadora. Vamos a irnos a la calculadora, y vamos a encontrar dónde se encuentran, vamos a ver dónde se encuentran los scripts. Bueno, en nuestra calculadora, aquí voy a cerrar esto un momentito. Aquí en la calculadora lo que podemos hacer es tener ese script. Por ejemplo, vamos a darle clic en aplicaciones. Vamos a escribir un text editor, que es nuestro script,
y vamos a poner un script web, por ejemplo. Le vamos a poner, por ejemplo, n Lagrange, como multiplicadores de Lagrange, ¿no? Le damos Enter y otra vez Enter, y entonces aquí nos empieza a escribir un documento en blanco, ¿no? Ese documento en blanco, bueno, voy a sacarlo precisamente de aquí, de una carpetita que tengo, perdón, no de esta, de este documento. Vean, aquí tengo, por ejemplo, mi documentito. Lo voy a hacer lo más chiquito posible para estar viendo simultáneamente tanto mi escrito como lo que voy a escribir con la calculadora. Voy a tratar de hacerlo lo más pequeñito posible. Ustedes pueden hacerlo deteniendo el video. Yo aquí nada más les quiero enseñar, por ejemplo, qué es lo que hacemos. Bueno, pues por ejemplo, ponemos en esta calculadora, ponemos optimización de con varias restricciones. Con varias restricciones. ¿Sí? Bueno, aquí va a haber líneas que tengan, por ejemplo, mucho texto, ¿no? Voy a hacerlas así. Por ejemplo, algunas van a tener más que otras, ¿no? Pero hay otras que voy a seleccionar por ahí, por ejemplo, esta que dice X por Y por Z se asigna a F. Aquí yo la que voy a poner es la de asignación de la raíz cuadrada de, pues será X menos 2 elevado al cuadrado, más paréntesis Y era menos 1 elevado al cuadrado, más, perdón, era más 1, ¿verdad? Era más 1. Si no, ahorita lo corregimos, más 1. Y luego la otra era sumarle, paréntesis, z menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esta raíz se asigna, por ejemplo, le vamos a poner storage, se asigna a f, ¿no? Y bueno, seguimos escribiendo. Y luego vendrán acá, por ejemplo, el texto, en el texto vienen estas instrucciones, ¿no? Aquí es donde voy a meter las que sean las restricciones. Por ejemplo, mis restricciones serán del tipo 2 por x más 3 por y menos z menos 3 igual a 0. Bueno, aquí no voy a dejar el igual a, sino que lo voy a depositar, storage, a esto le voy a llamar la función g. ¿Sí? Bueno, entonces, para que se vea, puedo seguir escribiendo, para que se vea lo voy a dejar, por ejemplo, en voy a quitarle la carcasa para que se vea más grande y en blanco lo que acabo de escribir. ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, que se puede escribir aquí. A ver, voy a checar qué cosas escribí. Si todo lo escribí bien o no lo escribí bien. A ver, aquí tengo que señalar esto y hacerlo hacia un ladito, ¿no? Es y más 3, z menos 1, ¿no? Entonces ya me equivoqué por aquí. Bueno, pero lo puedo poner aquí, lo puedo corregir. Y más 3. A ver, voy a regresar a la carcasa, perdón. Y más 3, z menos 1. Aquí invertir las cosas, ¿no? Y más 3 y z menos 1, ¿no? ¿Sí? Aquí ya tengo bien a f. Voy a ver si tengo que corregir a g. Por ejemplo, ¿dónde estará? Estará acá. Y a ver, ¿dónde tengo? A ver, aquí hay algo que pasó. No sé qué está pasando. A ver, aquí voy a
Aquí tengo que mover este. Y entonces será 2x más 5y menos z menos 3, ¿no? Y igual a 2, 5, bueno, 2x más 5y menos z, ¿no? Bueno, entonces 2x más 5y menos z menos 3 se deposita en G. Voy a volver a quitar la carcasa. El skin, vamos a quitarle el skin, ¿sí? Para que se vea lo que acabo de escribir. Bueno, muy bien. Esto que acabamos de escribir, bueno, pues por ejemplo, por un lado hay texto, pero por otro lado hay cosas que yo espero ejecutar, ¿no? Por ejemplo, cosas que esperamos ejecutar son, por ejemplo, las cosas que son instrucciones, ¿sí? Vamos a quitar la carcasa, vamos a regresar a la carcasa que nos va a permitir ejecutar las cosas, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más grande, ¿no? Y entonces, para que esto se distinga del texto, ¿sí? Los que tengan texto, aquellas instrucciones que no sean ejecutables en el script, las voy a dejar en la barra del lado de los dos puntos, debe de estar en blanco esto. Pero si encuentro una línea que está haciendo alguna instrucción, por ejemplo esta, le voy a poner con F2, voy a abrirlo y lo voy a seleccionar como comando. Y entonces va a aparecer una letra C aquí. Esta línea también va a ser un comando, entonces le voy a dejar también que sea un comando. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Por ejemplo, si yo tengo un script, me meto a él y lo voy a empezar a ejecutar. Por ejemplo, lo puedo ejecutar con la tecla F4. Si es una línea de lectura, pues nada más lo único que hace es que se pasa para abajo. Pero si es una línea que tiene la letra C por un lado y le doy F4, aquí hay un centelleo y regresa al script. Entonces, aquí como que hizo algo la calculadora, lo vamos a ver en un momento más. Otra vez F4 y F4 y F4, F4 hace otra ejecución y lo deja precisamente aquí. Supongamos que yo ya terminara aquí mi script, de hecho ya aquí lo termino, llego a la última línea y entonces me salgo de aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la calculadora? Depositó en F a este radical, ¿no? Esa fue la instrucción. El comando lo que decía era ejecuta esta raíz, deposítala en F. Y luego ya aquí la calculadora desarrolla todo, simplifica y entonces deja este radical. Y ahora, esta cosa se deposita en G. Bueno, aquí ya en la parte de la derecha se pone, por ejemplo, lo que quedó en G. Ok, ahora, ¿qué es lo que seguiría? Por ejemplo, podemos hacer la derivada de f con respecto de x. Esa sería la primera componente de f. ¿Sí? Por ejemplo, la podemos ver aquí. La derivada de f respecto de x nos queda x menos 2 sobre el mismo radical. También podemos hacer la derivada de f respecto de y. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Aquí no ha cambiado el valor de f, ¿no? Noten que estamos derivando la expresión sobre f. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí también podemos hacer la derivada con respecto de z. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita para terminar entonces nuestro script? Voy a darle clear a todo esto y F1 con 8. ¿Qué es lo que se necesita para terminar nuestro script? Bueno, pues primero dar de alta la función y las funciones, la función de optimización, la f, y las funciones de restricción. Y después generar el sistema que nos dice, ¿no? A ver, pues componente por componente,
derivada de f respecto de x va a ser lambda 1 por la derivada de g respecto de y. Entonces aquí hay que hacer también estas derivadas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede cuando hacemos, por ejemplo, la derivada de g ahora con respecto de x, ¿sí? Y entonces nos entrega que eso es 2. La derivada de g, por ejemplo, respecto de y. Y nos entrega a 5. Y la derivada de g respecto de z. Bueno, nos entrega menos 1. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo que nos está marcando aquí. Hay que generar este sistema. Entonces vamos a buscar que la máquina escriba estas ecuaciones. Muy bien, nuevamente con F1 y 8 vamos a borrar todo esto. ¿Sí? Y vamos entonces a pasar al script, ¿no? En el script entonces tenemos que escribir la derivada de f respecto de x igual a lambda veces, aquí voy a sacar el carácter lambda precisamente de las letras griegas, voy a irme, por ejemplo, puedo utilizar cualquier otra literal, pero digamos lo tradicional es utilizar la letra lambda que por aquí debe de estar, aquí está, es la A dentro de las griegas, le voy a dar enter, lambda que multiplica A por la derivada de G respecto de X, ¿sí? Estamos haciéndolo componente a componente. Y entonces, aquí, por ejemplo, bueno, todavía nos falta declarar que esta va a ser una instrucción ejecutable, ¿no? Vamos a copiar esta misma instrucción 2 veces más, ¿no? Porque se parecen en estructura a lo que tenemos que hacer después, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner, por ejemplo, derivada, pero no de f respecto, no de x, sino de y, por ejemplo, y esa va a ser lambda veces la derivada, por ejemplo, de g respecto de y. Aquí, la derivada de f respecto de z va a ser lambda veces la derivada de g respecto de z, ¿sí? Y bueno, para terminar nuestro sistema, también necesitamos que se ejecute la acción g igual a 0. ¿Sí? Entonces, estas instrucciones también tienen que ir marcadas como comandos que se ejecuten. Entonces, con F2 vamos a poner la expresión que sea ejecutable. Otra vez F2, comando. Siguiente línea, F2, comando. Siguiente línea, esta línea también es ejecutable, F2, comando, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucede con este problema que acabamos de definir. Por ejemplo, vamos a ejecutar nuevamente nuestro script desde el principio. Aquí por supuesto que la idea es que este acordeón nos sirva para algo. Si solamente dejamos las instrucciones simbólicas, no sabemos necesariamente qué es lo que esté haciendo esta calculadora por nosotros, ¿no? Entonces yo los invito a que, por ejemplo, escriban todo lo que viene en esta parte para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces con F4 sigo ejecutando. F4, F4, otra vez viene una ejecución que me saca de aquí y me regresa. Ahora aquí se está haciendo la derivación que corresponde al gradiente de f y gradiente de g. Y luego el sistema. Entonces, ya que se ejecuta todo esto, me puedo salir de aquí y ver qué es lo que tengo. Entonces resulta que, por ejemplo, tenemos un sistema que dice, por ejemplo, mi primera ecuación dice x menos 2 sobre este radical igual a 2 lambda, y más 3 sobre este radical igual a 5 lambda, y z menos 1 sobre el radical igual a menos lambda, ¿no?
Y la ecuación adicional es 2x más 5y menos z menos 3 igual a 0. Ese sistema contiene 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? Bueno, dejaremos esto aquí y en la siguiente parte vamos a ver cómo es que podemos resolver esto dentro del mismo ambiente de la calculadora, utilizando las funciones que tiene la calculadora. Por lo pronto, por ejemplo, yo los invito a que traten de utilizar inteligentemente la parte que dice solve. Por ejemplo, voy a pedirle solve. Por ejemplo, uno sería solve esta ecuación, coma, con respecto de lambda. Entonces, para poner lambda voy a decir character, clic, y voy a elegir la letra A, ¿sí? Voy a pedirle que resuelva esta ecuación con respecto de lambda, ¿no? Es decir, esto lo que va a intentar hacer es despejarme a lambda. Y entonces lambda va a ser x menos 2 sobre 2 veces este radical, ¿no? Bueno, si ustedes hacen esto con todas las ecuaciones, pueden coordinadamente utilizando este comando intentar resolver todo este sistema. Se los dejo para que ustedes lo intenten explorar. Ya una vez que tienen aquí las ecuaciones declaradas, ¿no?, se pueden utilizar todas ellas para intentar ir haciendo las cosas y encontrar los valores que más nos interesan. No siempre el valor que más interesa es precisamente el de lambda. Los que interesan más, por ejemplo, son x, y, z en esta clase de problemas. O bueno, pueden ustedes intentar escribir a mano los sistemas que salieron e intentar buscar una solución para ello. Bueno, les dejo nuevamente aquí el script para que lo terminen de escribir precisamente en la calculadora. Hay un poco más, ¿no? Y bueno, ya tienen aquí, por ejemplo, esta tarea.